de aplauso que daré el icono al centro. Muchas gracias, Luis Miguel. Me da mucho gusto estar aquí en Lima, Perú, hoy día en esta universidad a impartir esta conferencia y también las personas que nos están viendo en línea. Y el tema que escogieron es cultivo de una mente fuerte a través del mindfulness. He preparado una pequeña presentación para guiarlos. Y bueno, vamos a primero sumergirnos un poco en la historia de este tema. Ahora, no obstante que el mindfulness fue descubierto y enseñado por el Buda histórico hace aproximadamente 2600 años, en Occidente este fue redescubierto, popularizado y utilizado para diversos propósitos muy recientemente. En realidad, este redescubrimiento en Occidente tiene menos de un siglo. O sea, de que el budismo tiene 2600 años aproximadamente de antigüedad. El Buda vivió en el siglo VI antes de esta era, y el Buda fue el que descubrió y enseñó esto, y la comunidad monástica se encargó de preservar estas enseñanzas para las generaciones futuras. Pero en Occidente esto fue redescubierto en el siglo XX, aproximadamente en 1950, en la década de los 50, cuando algunos monjes empezaron a enseñar esto y difundir estas enseñanzas, y ahora, bueno, ahora mucha gente conoce de esto y aprende y practica esto. Entonces es importante darle crédito al Buda histórico de esto que actualmente se enseña en muchas partes. Ahora, antes de entrar en el tema específico de la conferencia de hoy día, yo quiero hablar brevemente sobre el descubrimiento del Buda. El Buda es en realidad un descubridor, el Buda histórico. ¿Qué quiere decir esto? Él descubre cosas que existen previamente antes de él, existen y van a existir siempre. O sea, de que el Buda es un descubridor de cosas universales, ¿no? Y lo que le permite al Buda descubrir es lo que nosotros llamamos la sabiduría. El Buda es alguien que tiene una sabiduría que le permite descubrir estas cosas que permanecen ocultas por mucho tiempo. Y después de que el Buda descubre, el Buda enseña lo que descubre. Y enseñando, él permite que otros descubran lo que él mismo descubrió. Entonces ese es el otro aspecto del Buda, que es la compasión. Entonces hay dos aspectos en el Buda, que es la sabiduría, que le permite descubrir eso que está oculto, que está difícil de encontrar. Y el otro aspecto es la compasión, que es lo que lo motiva a hacer que otros puedan descubrir lo que él mismo descubre. Por eso el Buda es un descubridor y un maestro, ¿no? La sabiduría es lo que permite el descubrimiento y la compasión es lo que le permite, lo que lo motiva a enseñar. Y lo importante ahora es que nosotros sepamos muy brevemente qué descubre el Buda, ¿no? Entonces, en pocas palabras se podría decir que el descubrimiento del Buda consistió en comprender cuáles son los componentes finales de la realidad. Eso es una cosa muy importante del descubrimiento del Buda. ¿En qué consiste la realidad? Esa es una cosa. Y la otra cosa es, ¿por qué esos componentes de la realidad, o lo que componen la realidad, existen? ¿No? Entonces, en términos técnicos, nosotros hablamos de que el Buda descubre los dhammas, que son los componentes de la realidad. En inglés se diría los building blocks, realmente. O sea, las partes mínimas en qué consiste la realidad. ¿Y por qué esas partes o esos componentes existen? Entonces, eso es un descubrimiento, es algo universal, lo que el Buda descubre. Yo prefiero hablar del descubrimiento del Buda en lugar de la eliminación del Buda,
porque iluminación suena un poco místico, pero cuando hablamos de descubrimiento estamos hablando de algo que realmente es real, algo que existe. Entonces eso es el descubrimiento del Buda. Y ese descubrimiento del Buda pertenece a lo que nosotros llamamos la realidad última. En Pali, la lengua que usó el Buda históricamente, eso se llama Paramattha Satcha, la realidad última. Ahora, entonces, es la comprensión de los componentes finales de la realidad y lo que le permite al Buda convertirse en Buda. O sea, que hay una dimensión, digamos, hablando ontológica aquí. El descubrir los componentes de la realidad hace de que Buda se convierta en Buda, ¿no? Y esos componentes que el Buda descubre pertenecen a lo que nosotros llamamos la realidad última, en Pali, Paramattha Satcha. Esa realidad última pertenece a una dimensión propia. Ahora, pero si el Buda no habla, nosotros no vamos a saber sobre el descubrimiento del Buda. Pero hablar o usar conceptos, eso pertenece a otra realidad diferente, que es lo que nosotros llamamos la realidad de los conceptos o la realidad convencional. O sea, esto es bien importante que nosotros entendamos desde un comienzo. O sea, el descubrimiento del Buda es inefable, por decirlo otra. O sea, eso pertenece a una dimensión propia. Pero después de que el Buda alcanza hace este descubrimiento, él transmite al mundo lo que él descubrió. Pero para poder transmitir y contar esto, narrar, se requieren los conceptos y el lenguaje. Entonces ahí hay una especie de conversión, digamos, de algo que él experimentó directamente a través de su sabiduría a una realidad completamente diferente, que es la realidad convencional. Yo ahora estoy usando el español. El español y los conceptos que están en la lengua española pertenecen a la realidad convencional. Realidad convencional porque existe una especie de consenso implícito entre todos nosotros para que nosotros podamos comunicarnos y entendernos mutuamente. O sea, las palabras que yo estoy usando ahora, yo las aprendí hace mucho tiempo atrás y a mí me las enseñaron personas, ¿no?, que las aprendieron también mucho tiempo atrás. Entonces, eso es lo que en Pali se llama Sammuti Satcha, que es la realidad convencional. Sammuti en Pali significa algo que es consensuado, algo que hay un acuerdo. Entonces, cuando nosotros usamos ciertos términos y ciertas palabras, entonces hay un acuerdo para que ustedes puedan entender lo que yo estoy diciendo. Entonces, el Buda utiliza la realidad convencional, los conceptos, y de acuerdo con la tradición que yo represento, el budismo, el Buda utiliza la lengua Pali, que es una lengua indoeuropea, muy antigua. Entonces el Buda utiliza esa lengua para, digamos, transmitir al mundo su descubrimiento. Entonces esto es bien importante que nosotros entendamos desde un comienzo. Entonces el Buda, podríamos decir que él habla de la realidad última, lo que es su descubrimiento. Y cuando habla, él utiliza la lengua, que es la lengua Pali. Bueno, yo ahora estoy usando el español, ¿no?, porque históricamente se ha utilizado otra lengua para poder transmitir lo que el Buda descubrió y enseñó. Ahora, entonces nosotros podemos sintetizar esto que hemos dicho. Entonces, el Buda enseñó dos tipos de realidades. La realidad convencional, que es la realidad del lenguaje, el Pali se llama Satcha, y la realidad última, que es el descubrimiento propiamente dicho de él, que es Paramattha Satcha. Entonces, la realidad convencional se define de esa manera. Es aquella que está de acuerdo con la convención y usos del mundo, ¿no? El Pali se denomina Sammuti Satcha o también Pañati Concept. Si nosotros habláramos ahora, por ejemplo, en otra lengua, en inglés, entonces no estamos usando una realidad convencional diferente, ¿no?
Entonces, dentro de la lengua inglesa hay una serie de convenciones que son diferentes, sonidos, etcétera, conceptos que el español. Entonces, la realidad convencional es precisamente una realidad relativa. Entonces, si uno se mueve, digamos, a otro grupo lingüístico, uno usa otra lengua diferente. Esa es la primera realidad. Y la otra realidad, bueno, además de la realidad convencional de los conceptos, existe otra realidad que en Pali se denomina Paramata Satya, realidad última. A diferencia de la realidad convencional de los conceptos, que son creaciones, construcciones de la mente, se dice que la realidad última es aquella que realmente existe. O sea, la realidad última es una realidad que no es relativa. La realidad última es una realidad real, por decirlo así. No puedo entrar mucho en esto, o sea, son cosas muy profundas en el budismo, pero para poder hablar sobre mindfulness necesito explicar esto. Ahora, la realidad última, que es el descubrimiento del Buda, es de 4 tipos. Lo que se llama el parichetta, conciencia, nosotros traducimos al español como conciencia, lo que Pali se llama chetasika, que son los contenidos de la conciencia. La conciencia nunca surge sola, la conciencia surge siempre acompañada por contenidos. Entonces eso Pali se llama chetasikas, o factores mentales. Y las dos, 1 y 2, es inmaterial. La conciencia y los factores mentales es una realidad última inmaterial. Y después tenemos la materia, que se llama rupa, en Pali. Entonces, eso también es parte de la realidad última. Y existe una cuarta realidad última, que es incondicionada, que se llama, que no se puede traducir, que es el nirvana en Pali. Normalmente la gente conoce el sánscrito nirvana. Las 3 primeras realidades últimas son condicionadas. ¿Qué significa? Que surgen de acuerdo a condiciones. Hay siempre una condición para que surja alguna de las 3 primeras. Pero la cuarta realidad última es incondicionada. ¿Eso qué significa? Que eso no tiene un comienzo ni un fin. Lo condicionado surge y cesa. Pero lo incondicionado no tiene un comienzo ni un fin. Es eterno. Entonces el Buda descubrió que hay 4 realidades últimas. ¿No? Nosotros, desde el punto de vista de la realidad última, somos las 3 primeras. Desde el momento de la concepción, que de acuerdo con el budismo es el primer momento de existencia humana, hasta el momento de la muerte, nosotros somos una continuidad de las 3 primeras realidades. La realidad de la conciencia, los factores mentales y la materia. ¿No? Entonces, hay un continuo de conciencia, factores mentales y materia desde el momento de la concepción, que es, en Pali se llama Patisandhi, que es la reconexión, así lo llamamos, que es el primer momento de existencia de un ser en particular, hasta el momento de la conciencia de muerte, que es, en Pali se llama Chuti Cheta. Entonces hay todo un continuo de las 3 primeras realidades últimas. Cada uno de nosotros somos eso. ¿No? Y vamos a morir y después hay una continuidad de la existencia, de acuerdo con las enseñanzas del Buda. Entonces eso es la realidad última que descubrió el Buda. Ahora un poco con esta breve introducción, nosotros podemos hablar sobre lo que ahora se conoce como mindfulness, pero es importante precisar los conceptos. El Pali, el término original que utilizó el Buda es sati. ¿No? Primero vino el Pali, después vino el sánscrito budista. ¿No? En sánscrito es mritri, que significa lo mismo que sati. Ahora voy a explicar qué significa sati. Estos son conceptos.
son conceptos nombres, como se denomina en el budismo, ¿no? Y después en inglés se adoptó el término mindfulness, y en español la traducción sería atención plena, pero ahora en español se utiliza el término en inglés mindfulness. Pero en realidad son conceptos, lo importante es entender qué quiere decir esto. Entonces, por eso es importante definir el término sati como está originalmente. El término sati, que ahora se conoce como mindfulness, la lengua pali es una lengua muy precisa. Todas las voces de la lengua pali se derivan de raíces. Las raíces son, digamos, monosílabas o dos sílabas, que son elementos básicos de la lengua. Entonces, a partir de las raíces se utilizan afijos, prefijos y sufijos, y se forman las voces. Entonces, sati se deriva de una raíz de la lengua pali, y esa raíz significa recordar. Pero, en realidad, sati no significa recuerdo como nosotros normalmente lo entendemos, no sé, uno recuerda hace 5 años o ayer, sino que se refiere a la presencia de la mente, a la atención al presente, al recuerdo del presente. O sea, de que sati es recordar lo que ha pasado o lo que está pasando en el momento presente. Eso es la definición de sati que ahora se conoce como mindfulness. O sea, en lugar de la facultad de la memoria con respecto al pasado. O sea, de que sati es una cualidad mental que está continuamente en el momento presente. Que técnicamente no es el presente. Técnicamente es un momento pasado. Pero para los fines prácticos nosotros decimos que es el presente. Por eso decimos que es la presencia de la mente. Entonces esa es la definición de sati. La presencia de la mente, ¿no? Y eso el Buda descubrió de que es algo muy, muy importante, como vamos a ver ahora. Pero antes de entrar, ¿por qué es importante? Y entrar un poco en el tema de la conferencia, veamos un poquito sobre la mente, para poder entender sobre la mindfulness o sati. Entonces la mente, que en Pali se denomina nama, significa eso que se inclina hacia el objeto. La mente es algo que está continuamente tomando objetos. Aun cuando uno está durmiendo sin soñar, existe, de acuerdo, conciencia. Por eso el término conciencia no es un término adecuado. O sea, por eso el término chitta en Pali es el término adecuado, pero nosotros en español hablamos de conciencia, pero como se entiende en el budismo, nosotros tenemos conciencia aún cuando estamos inconscientes. O sea que cuando, por ejemplo, ustedes están durmiendo, cuando uno duerme sin soñar, entonces la mente ahí está tomando un objeto. Ese objeto es un objeto oscuro. Nosotros no lo vamos a comprender. De hecho, cuando ustedes se despiertan a la mañana, y si no han soñado nada, uno no sabe qué pasó durante todo ese tiempo. No, uno se recuerda a lo mejor antes, lo que ocurrió antes que uno se fuera a dormir o el día anterior. Pero ¿qué pasó durante esas, no sé, 6 horas que uno estuvo durmiendo? La mente tiene un objeto, pero nosotros no sabemos cuál es el objeto. La mente, entonces, consiste en la conciencia y los factores mentales que están asociados con la conciencia. Y la mente siempre toma un objeto, desde el primer momento de la existencia hasta el último momento de la existencia. La mente no puede existir sin un objeto. Eso lo enseñó el Buda. Entonces, sati, que es mindfulness como ustedes lo conocen, es un factor mental que está asociado con la conciencia. Entonces, como sati es un factor mental, ¿no?
Esto surge junto con la conciencia, está asociado con la conciencia. Pero el problema es de que no siempre que surge la conciencia, surge mindfulness o surge sati. A diferencia de otros factores mentales, que están siempre junto con la conciencia, por ejemplo, cuando ustedes duermen sin soñar, está la conciencia y hay factores mentales que siempre están asociados con la conciencia, que son factores mentales que nosotros le llamamos universales. Pero en el caso de sati o mindfulness, ese factor mental no surge cada vez que surge la conciencia. Entonces ahí ustedes tienen en ese gráfico, ahora pueden identificar a qué realidad última pertenece mindfulness o sati. Entonces, mindfulness pertenece a la realidad de los factores mentales o cetasika. Y ahora, como dije anteriormente, a diferencia de los otros factores mentales que siempre surgen cuando la conciencia surge, el Buda descubrió que sati, para que surja, tiene que ser desarrollado, tiene que ser cultivado. Sati no es un factor mental que pueda surgir naturalmente. O sea, de que si uno no hace algo, uno no va a poder tener este factor mental. ¿No? Entonces uno tiene que hacer algo para que sati surja. Pero aquí hay una cosa importante, además de esto, que es que el Buda descubrió que el factor mental sati, mindfulness, como se llama ahora, tiene la cualidad, cuando surge, de proteger a la mente. La mente de los seres se está contaminando esporádicamente con lo que nosotros llamamos impurezas mentales. O sea, de que, a ver, me estoy adelantando. Ahí está. Entonces, ¿de qué protege la mente sati o mindfulness? Sati o mindfulness protege la mente de lo que nosotros llamamos impurezas mentales. ¿Y qué son las impurezas mentales? Las impurezas mentales en Pali se llaman kilesa, que son factores mentales que surgen esporádicamente, no son intrínsecos al flujo de la conciencia. Pero cuando hay condiciones, estos kilesas o impurezas mentales se manifiestan en el flujo de la conciencia. Y cuando las impurezas mentales se manifiestan en el flujo de la conciencia, entonces ahí hay un problema en la conciencia. ¿No? De hecho, en Pali también se denominan, las impurezas mentales se denominan agantuka, que son huéspedes. Son huéspedes indeseados, es como, ¿no? Uno deja la puerta abierta de su casa y viene gente que no tiene que venir, ¿no? Entonces uno deja abierta la puerta de la mente y surgen estos huéspedes o estas impurezas mentales. Entonces, cuando estas impurezas mentales surgen o se manifiestan, la mente se contamina. Y cuando la mente se contamina, entonces ahí hay el gran problema. Entonces el Buda descubrió de que sati, cuando se desarrolla y se cultiva, protege a la mente para que las impurezas mentales no surjan. O sea, este es un increíble descubrimiento, en realidad, que Occidente, como dije anteriormente, hace 100 años, recién, ¿no? Se ha percatado de esto, y en Occidente ahora se utiliza esto de mindfulness para distintos propósitos, ¿no? A veces, por ejemplo, para la reducción de estrés, pero también en la parte de la psicología y psiquiatría, en la parte de las terapias cognitivas, entonces esto ya se está utilizando para ayudar a la gente con trastornos, por ejemplo, depresivo, obsesivo compulsivo, etc. Pero esto, o sea, el Buda lo descubrió
hace 2600 años, de que existe este factor mental que tiene esa cualidad de proteger a la mente, pero para que Sati proteja la mente uno tiene que cultivarlo y desarrollarlo. Entonces esto es realmente algo increíble, ¿no? Si uno lo ve incluso fuera de la perspectiva del budismo, porque el Buda enseñó esto con un propósito muy diferente que ahora la psiquiatría o en el mundo moderno se utiliza cuando se enseña esto. En el mundo moderno ahora se enseña mindfulness para reducción del estrés, para que las personas tengan una mente más tranquila, más sana, para ayudar a las personas con cierto tipo de trastornos psicológicos. El Buda lo enseñó para otra razón diferente de esto, pero que yo voy a explicar más adelante. Entonces esto es bien importante. Entonces, el factor mental sati o mindfulness protege la mente de las impurezas mentales. Las impurezas mentales es algo muy, muy peligroso, ¿no? Ahora, las impurezas mentales, al igual que sati, son factores mentales, pero a diferencia de sati, son factores mentales que contaminan la mente. O sea que, a ver, ejemplos de impurezas mentales. Por ejemplo, el apego es una impureza mental. El enojo es una impureza mental. La preocupación, la culpa, el miedo, la vanidad son impurezas mentales. O sea, hay una serie de impurezas mentales que contaminan la mente. Entonces, ¿por qué se llaman impurezas mentales? Porque cuando estos factores surgen, la mente se vuelve insana. Entonces, la mente está insana. Y cuando la mente está insana, entonces nosotros tenemos un problema. Ahora, hay distintos grados de estados insanos. Pero en el momento que hay una impureza mental, la mente está insana. Entonces, la mente está afligida. La mente está contaminada cuando hay impurezas mentales. Entonces, a diferencia, las impurezas mentales también son factores mentales, pero son factores mentales insanos. Sati o mindfulness es un factor mental que es sano. ¿No? Entonces el Buda descubrió de que si nosotros cultivamos y desarrollamos sati, cuando la mente tiene sati o mindfulness, las impurezas mentales no pueden estar ahí en ese momento. Eso es lo que el Buda descubrió. Entonces, si nosotros practicamos y cultivamos esto, entonces nosotros vamos a evitar, o digamos, vamos a tener menos impurezas mentales. Y si nosotros tenemos menos impurezas mentales, nuestra mente va a estar mucho mejor. Entonces, las impurezas mentales no solo contaminan la mente, no solamente hacen que la mente esté insana, sino que también son responsables de diversos trastornos mentales como la depresión, etc. Y también de transgresiones éticas. O sea, de que, entonces, nosotros tenemos que entender que las impurezas mentales existen primero en un nivel latente, están dormidas. Cuando uno no tiene, por ejemplo, enojo en la mente, entonces no quiere decir que uno no va a tener. Entonces, en ese momento no tiene enojo, es como una persona que fuma, por ejemplo, ¿no? Y uno le pregunta, ¿usted fuma? Y la persona dice, sí, yo fumo, ¿no? Pero no está fumando ahí. Dice que sí fuma porque va a fumar, ¿no? Entonces, lo mismo con el enojo, por ejemplo, con la impureza mental. Entonces, existe en un nivel latente. Cuando existe el enojo a nivel latente, el enojo está dormido. Pero cuando hay condiciones, el enojo va a pasar del nivel latente al nivel que se llama de manifestación. En Pali se llama pariyutana. Pariyutana significa como una especie de burbuja de agua que sale de la superficie, ¿no? Cuando hierve el agua.
Entonces, cuando la impureza mental, en este caso el enojo, se manifiesta en la mente, entonces ahí nosotros estamos afligidos por la impureza mental. Ahora, ustedes al final todos hemos experimentado ese estado mental y uno sabe que cuando uno tiene eso, ¿no? Es algo que uno no está bien. Pero el nivel manifiesto de la impureza mental no se limita a ese momento, porque la impureza mental es una condición para que uno muchas veces tenga una transgresión ética. O sea, porque muchas veces nosotros motivados por las impurezas mentales, nosotros hacemos daño a otros seres. Entonces, cuando nosotros, motivados por la impureza mental, en este caso del enojo, cometemos una transgresión ética, ya sea verbal o física, entonces ese es el tercer nivel de la impureza mental, que es lo que se llama el nivel de transgresión. En Pali se llama Vitikama, o sea, de que uno ha transgredido, se ha pasado del otro lado. Porque en el momento en que uno realiza una acción y causa daño y sufrimiento a otro ser, entonces uno ya como quien dice, pasó el nivel individual de la impureza manifiesta al nivel de causar daño y sufrimiento a otros. O sea que las impurezas mentales es algo muy problemático de acuerdo con la enseñanza del Buda. Muy problemático. Porque cuando uno llega al nivel de la transgresión, todo el sufrimiento que los humanos causan a otros seres en el mundo está condicionado o causado por las impurezas mentales. El año pasado tuve esta película de Oppenheimer, ¿no? que fue muy, o sea, supongo yo que ustedes, yo no la he visto, pero conozco sobre la misma, y bueno, o sea, ese descubrimiento, ¿no? Sobre el átomo y sobre la bomba y todo eso, requiere que una mente decida, ¿no? Utilizarlo, digamos, en detrimento de otros seres. Y fueron las bombas, ¿no? Que Estados Unidos arrojó, digamos, en Hiroshima y Nagasaki. O sea, eso viene de las impurezas mentales. Y sobre todo, ¿no? Cuando una persona está en una posición de poder y puede hacer que otros, digamos, realicen acciones. ¿No? No sé, solamente veamos la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Stalin o el nazismo también, o sea, la cantidad de personas, ¿no? que murieron, perecieron, digamos, por las órdenes, digamos, de estos dictadores en el mundo, ¿no? Entonces uno ve, digamos, que las impurezas mentales, cuando existe la tecnología y el dominio, digamos, de los demás, ¿no? Pues ya sea para defender un país o para lo que sea. Entonces, se llega a este nivel de transgresión y el nivel de sufrimiento que se puede causar es enorme, y más cuando la tecnología avanza o ha avanzado de esta manera. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar las impurezas mentales? O sea, las impurezas mentales existen en esos tres niveles: latente, manifiesto y nivel de transgresión. Entonces el Buda descubrió de que la atención plena, mindfulness, sati, cuando se cultiva y desarrolla, protege la mente de las impurezas mentales. De hecho, en el Dhammapada, que es como la Biblia del budismo, el Buda compara a la atención plena como una casa bien techada. Una casa que tiene un buen techo impide de que el agua entre dentro de la casa. Pero cuando la casa no está bien techada, ¿no? Entonces el agua entra, las impurezas entran en la mente. Entonces sati es como el techo de la casa. O otro símil que se puede hacer es como la armadura que usaban
en la época de Pizarro o en la antigüedad, ¿no? Para protegerse el cuerpo. Entonces, Sati es la armadura de la mente. Así de importante es esto. Ahora, entonces, el Buda descubrió de que si nosotros cultivamos y desarrollamos la atención plena, nosotros no vamos a tener impurezas mentales, porque es incompatible la atención plena, o sati, mindfulness, con las impurezas mentales. Si nosotros tenemos sati o mindfulness, las impurezas mentales no pueden entrar en la mente. Eso es una ley. Entonces, por eso es tan importante el cultivo y el desarrollo de mindfulness o sati. Ahora, ¿pero qué pasa si nosotros perdemos la atención plena? Entonces, sati también. Si nosotros en el momento que, por ejemplo, uno tiene enojo, que uno tiene una impureza mental, si nosotros hacemos el enojo objeto de la atención plena y nos volvemos conscientes de la impureza mental, entonces sati o la mindfulness tiene la capacidad de remover o desplazar la impureza mental. O sea, que se dice de que la atención plena tiene dos funciones. Mientras la tenemos presente, impide de que las impurezas mentales se manifiesten. Es como si yo estoy sentado en esta silla. Para que otra persona se siente aquí, yo me tengo que levantar y mover. ¿No? Entonces, mientras uno tenga sati o atención plena, entonces no hay posibilidad de que uno tenga una mente insana o impurezas mentales. ¿Y qué pasa si uno se descuida y uno tiene impurezas mentales? Entonces sati lo puede tomar como objeto a la impureza mental. Entonces, cuando la atención plena se vuelve consciente de la impureza mental, entonces se desplaza y la mente se vuelve sana nuevamente. Entonces esas son dos cosas que nosotros podemos lograr a través de la atención plena. Pero uno tiene que practicar, cultivar esto. Ahora, como les decía anteriormente, ahora se utiliza esto para las ventajas de tener una mente sin impurezas mentales es que uno tiene una mente tranquila, uno tiene una mente en paz. Cuando uno tiene una mente tranquila, una mente en paz, uno ya tiene un gran beneficio. La mente está equilibrada. Entonces, cuando uno cultiva la atención plena, el primer beneficio es tener una mente tranquila, una mente en paz, porque las impurezas mentales son las que desasosiegan o hacen que la mente no esté bien. Entonces ese es el primer beneficio, pero el Buda en realidad enseñó esto con otro propósito, que va mucho más allá que esto, ¿no? Entonces el primer propósito es evitar o tener menos impurezas mentales en la mente. Esa sería la primera etapa, que se logra de esa manera. Pero la segunda etapa, que es una etapa más elevada, es comprender la realidad tal cual es. Y la realidad es, de acuerdo a lo que Buda descubrió, es impermanente, está todo surgiendo y cesando. Es insatisfactorio. Eso que surge y cesa continuamente no es satisfactorio. Y eso que surge y cesa continuamente y es insatisfactorio no es personal, no es sustancial. Entonces, cuando uno desarrolla sati en este segundo nivel, entonces uno puede llegar a comprender la realidad tal cual es. La realidad es así. Todo está surgiendo y cesando. Esa es la primera característica. Entonces, cuando uno puede llegar a esta segunda etapa, entonces uno ve estas características que nosotros llamamos unas marcas, entonces uno ya espiritualmente tiene un avance. Entonces eso parece el propósito que uno enseñó para que nosotros alcancemos esta segunda etapa. Ahora, pero no es fácil
cultivar y desarrollar mindfulness. Hay que decir las cosas. O sea, el budismo es realista. O sea, no obstante, o sea, uno trata de que mayor cantidad de personas practique esto, pero para poder cultivar y desarrollar sati se requieren, digamos, que uno aprenda los métodos de meditación que el Buda enseñó, ¿no? Y normalmente para aprender estos métodos se requiere que uno vaya a un lugar adecuado, donde no haya distracciones, donde uno no tenga donde uno tenga buenas condiciones. Normalmente un monasterio o centros de retiro son lugares adecuados. Entonces, para poder cultivar y desarrollar mindfulness o sati, entonces se requiere, hay dos tipos de práctica. Lo que se llama el desarrollo de la tranquilidad, samatha-bhavana, Pali, y el desarrollo de introspección, más conocido como vipassana, que es vipassana-bhavana. Entonces, se requiere de que uno cultive y practique esto. Entonces, de esa manera uno va a aprender a cultivar esto y entonces de esa manera uno va a poder proteger la mente de la impureza mental. No es fácil lograr esto, porque el Buda dice de que la mente es muy difícil de controlar, muy difícil de tranquilizar, muy difícil de estabilizar. Y más en el mundo que nosotros vivimos en la actualidad, es más difícil ahora, yo creo, que en la época del Buda. Pero esto es posible aprendiendo y practicando este tipo de meditación o desarrollos que el Buda enseñó. Entonces, si ustedes quieren desarrollar y cultivar sati, entonces con ese es el camino que uno tiene que seguir. O sea, aprender en una plática o en una conferencia como esta no es suficiente. O sea, hay que sentarse en un cojín. Ahora vamos a tener un retiro, ¿no? A partir del miércoles y meditar, o sea, en un lugar en silencio, con condiciones adecuadas, y bueno, después de 3, 4, 5 días, dependiendo de cada uno, entonces uno va a poder cultivar y desarrollar mindfulness. Pero esto es realmente importante porque el Buda dice que este es el único camino para la purificación de la mente, de los seres. Entonces, si uno quiere tener una mente sana, una mente más purificada, entonces este es el camino que uno tiene que seguir, y este camino requiere esfuerzo. Uno no va a lograr esto sin hacer nada. Entonces, por eso a lo mejor no es tan popular esto, ¿no? Bueno, ahora es popular porque mucha gente padece estrés, ¿no? Entonces, cuando uno está mal, como decía un monje le decía a un estudiante en Tailandia, con el agua te llega al cuello, me vienes a ver nuevamente, como diciendo, no, vienes a practicar aquí. Entonces, cuando uno está, digamos, en muchos problemas, entonces uno busca formas o métodos de resolver estos problemas. Entonces, por eso, este método de mindfulness for the reduction of stress, el CAPAC, ¿no? ¿Cómo le dicen aquí? CAPAC, el método de cultivo de atención plena para la reducción de estrés, digamos, se ha popularizado, ¿no? Porque muchas personas que tienen estrés y todo eso quieren estar mejor, entonces van y aprenden esta técnica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí se terminó mi presentación, pero bueno, son 50 minutos, pero podemos abrir un espacio si tienen preguntas o si tienen que aclarar algo. No sé si se escucha o desde allá o tengo que pasar el micrófono. Gracias, buenos días. Primero, quería, cuando usted se refiere al Buda histórico, tiene un nombre en el Buda histórico. Ese es un punto. El otro punto que me nació ahora cuando usted estaba hablando de los conceptos, ¿no? Por ejemplo, cuando le pedimos a una persona que hable de amor, va a conceptualizarlo, ¿no? Es un sentimiento, es algo. Pero al conceptualizarlo,
lo limita. Porque si le preguntamos a 100 personas, van a decir 100 conceptos. Pero ¿será que el amor es 100 conceptos? Traducido a lo que usted está diciendo, ¿no? Es un esfuerzo impresionante tener una vivencia espiritual para tratar de traducir a una lengua. ¿Cómo traducimos alguna experiencia, así como el amor, por ejemplo, la verdad, etcétera, para poder comunicarlo a seres, entre comillas, terrestres, ¿no? Para que le entiendan a uno a través de conceptos? Y lo otro es que me llamó la atención, discúlpeme, yo entiendo que tiene dos etapas, ¿no? La primera etapa es impedir que las impurezas lleguen a uno, ¿sí? Y la segunda etapa es eliminarlo. Exacto. Entonces, ¿por qué, como usted dice claramente, está latente? Yo no puedo tenerlo ahorita. Yo, por ejemplo, estoy tratando de hacer un esfuerzo para vivir el aquí y el ahora, sin ir al futuro y sin ir al pasado. Si no, quiero concentrarme al máximo en la sabiduría que usted tiene. Y estoy aquí, o sea, no tengo preocupación. Pero existe latente en mí una serie de cosas como impurezas. Sí, debo admitirlo. Sí. Pero el problema no es solamente evitarlo, sino cómo hago para Erradicarlo. erradicarlo. Ok. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar primero. El nombre del Buda histórico es Gautama. Gautama, en Pali, que es como el apellido, digamos. El apellido. Entonces, el Buda es un personaje, se dice de que ha habido 4 Budas en este hombre. El último Buda fue Gautama, que vivió hace 2.600 años aproximadamente, 600 años antes de esta era, ¿no? Ahora, con relación al amor y a los conceptos, ¿no? Ahora, hay 2 tipos de conceptos. Lo que se llama el concepto nombre. Entonces, por ejemplo, si yo digo auditorio, auditorio es un concepto nombre porque en el momento en que yo digo auditorio, usted sabe a qué me refiero. Si digo Lima, ¿no? Por ejemplo, es un concepto nombre. El concepto nombre en realidad en Pali se define como eso que hace conocer. Entonces, perro es un concepto nombre. Y el otro concepto es lo que se llama el concepto como significado, que es el referente del concepto nombre. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo perro, es un concepto nombre, pero el referente del concepto nombre, que es ese animal que puede ser desde un chihuahua hasta un gran danés, ¿no? Con ciertas características, eso es lo que se llama concepto significado, concepto cosa, ¿no? Entonces, en el mundo de la realidad convencional siempre hay ese par de conceptos. El mundo vive, nosotros vivimos en la realidad convencional. Pero cuando hablamos de las realidades últimas, solamente existe el concepto nombre. Cuando yo digo sati, el Pali, que ahora lo utilizan mindfulness, el referente no es un concepto, es una cualidad de la mente. Entonces, ¿cómo sabemos, cómo definimos esa cualidad de la mente? Entonces, en la tradición budista hay lo que se llaman artificios definitorios, ¿no? Entonces, hay 4 artificios definitorios que se utilizan para poder definir la realidad última. En el caso de Sati o Mindfulness, el primer artificio definitorio es lo que se llama la característica, que es, ¿cuál es la cualidad de Sati? La cualidad de Sati es ir profundamente al objeto, confrontar el objeto. El símil que se da es como quien arroja una piedra contra un muro, y el momento en que la piedra choca con el muro, ese confrontar, eso es la característica de Sati. Cuando la piedra se incrusta en el muro y permanece, eso es la característica de la concentración, de permanecer, ¿no? Entonces, con relación a las realidades últimas, nosotros tenemos que usar artificios diferentes porque el referente del concepto nombre es una realidad última.
Y con relación al amor, el amor es una cualidad de la conciencia, de acuerdo con la enseñanza de Buda. No es un concepto. Bueno, amor es un concepto noble. En Pali se llama metta, con doble T. Es también una cualidad que uno tiene que cultivar y desarrollar. Pero el objeto del amor es siempre un concepto, de acuerdo con el budismo. Por ejemplo, los seres que nosotros tomamos, por ejemplo, no sé, los seres queridos, las amistades, o los seres en general, porque en el budismo se practica amor universal. Entonces, eso es un concepto. Entonces, eso es con relación al amor. Y después hablamos de las impurezas mentales a nivel latente, que todos los seres tienen ese nivel latente, el nivel manifiesto. Entonces, a través de mindfulness y la práctica del cultivo de la atención plena, o de mindfulness, nosotros podemos trabajar con el nivel manifiesto. O sea, el nivel, evitar que surja la impureza mental del nivel latente al nivel manifiesto, y si surge, lo removemos la impureza a través de la práctica de mindfulness o la atención plena. Pero para erradicar la impureza mental, eso es ya lo que se llama las conciencias supramundanas. Precisamente eso es el objetivo final de la enseñanza de Buda. Entonces, es posible erradicar las impurezas mentales. Lo que uno erradica es el nivel latente. Las impurezas mentales no se pueden erradicar en el momento de manifestación. En el momento de manifestación se pueden evitar que se manifiesten o quitarlas cuando se manifestaron. Es lo único que nosotros podemos hacer. Pero nosotros podemos erradicar el nivel latente a través de lo que se llama las conciencias del sendero. Entonces, las conciencias del sendero es la práctica más elevada, ¿no? Que uno llega a eso a través de la contemplación de las características de la impermanencia, ¿no? De todo lo que de la realidad última. Entonces, cuando uno contempla la impermanencia de la realidad última, lo voy a resumir a esto. Entonces, uno descubre de que en la realidad que uno está observando no hay refugio. O sea, es una experiencia personal que uno adquiere, porque está todo surgiendo y cesando, y el mundo se está derrumbando. Si está todo surgiendo y cesando aquí, en lo que uno está observando, no solamente lo que uno observa, sino la mente que observa, tiene esa característica. Entonces, cuando el practicante descubre de que allí no hay refugio, que no hay seguridad, entonces, como existe una realidad incondicionada que el Buda descubrió, la mente se conecta con esa realidad incondicionada y la toma como objeto. Entonces, cuando la mente toma como objeto esa realidad incondicionada, porque es algo que existe, que es real, entonces se radica ese nivel latente de las impurezas mentales. Pero el nivel latente de las impurezas mentales se radica en 4 etapas. O sea, hay 4 etapas para erradicar, ¿no? Pero se radica precisamente a través de cuando la mente toma el nivel, esta realidad incondicionada que existe, ¿no? Entonces, cuando la mente toma la realidad incondicionada, entonces se radica. Entonces, ese es el objetivo final de la práctica de la meditación budista, lo cual es muy, muy difícil de lograr, pero es posible eso. Y eso es lo que normalmente se dice que es la cesación del sufrimiento, ¿no? Entonces, eso sería. ¿Alguna otra pregunta? Verán, yo quería preguntar, me dio curiosidad que esas impurezas mentales, kilesas, están latentes, pero sati hay que cultivarlo. Entonces, ¿por qué las impurezas mentales son, entre comillas, más naturales o más fáciles de que entren y toda la bondad, o todo lo bueno, lo que es luz, demora y hay que cultivarlo constantemente? Esa es mi curiosidad. Bueno,
porque en realidad la existencia, no obstante que la existencia humana, de acuerdo con el budismo, es el resultado de acciones meritorias del pasado, ¿no? La existencia misma es producto de impurezas mentales, ¿no? Entonces hay dos impurezas mentales que son fundamentales, que son la ignorancia y el deseo. Son términos traducidos del Pali, pero que más o menos los traducimos de esa manera. Entonces, no obstante, hay existencias, o la existencia humana es una buena existencia, de acuerdo con la enseñanza del Buda, es debido a la ignorancia y al deseo. Entonces, y esas son raíces, ¿no? Son impurezas y son raíces insanas también. Entonces, cuando existen esas raíces, uno está propenso o uno está sujeto a tener otro tipo de impurezas mentales. Entonces, las impurezas mentales surgen, y más porque nosotros estamos continuamente deleitándonos en los objetos sensoriales, ¿no? Y cuando nosotros estamos privados de esos deleites, entonces existe la otra raíz de que es el enojo o la aversión, ¿no? Entonces es cuando, en la medida en que uno no cultive la mente, y tenemos una conferencia sobre la felicidad, ¿no? Que normalmente la gente busca la felicidad, ¿no? ¿Pero qué es la felicidad? ¿No? La felicidad que la mayoría de la gente del mundo busca es satisfacer los deseos sensoriales, ¿no? Entonces normalmente tiene que ver con la impureza mental, ¿no? Hay otro nivel de felicidad un poco más elevado que eso, que normalmente no se promueve, que es una mente sana, una mente tranquila, ¿no? Pero sí, entonces estamos sujetos a esas impurezas mentales, y en la medida que nosotros no aprendamos a desarrollar, digamos, la mente y sobre todo la atención plena, sati o mindfulness, entonces nosotros no vamos a tener herramientas para trabajar adecuadamente. No obstante, en el budismo primero se enseña la parte ética. La parte de esta de meditación no es fácil. Entonces, lo primero que en el budismo se enseña es no causar daño y sufrimiento a otros, ¿no? Que es a través de las acciones verbales y corporales. Entonces, eso normalmente es, digamos, lo básico que uno debería practicar en el mundo, ¿no? Y hay una relación directa entre la ética y la atención plena, porque si uno no practica, digamos, lineamientos éticos, uno no va a tener una conciencia tranquila, uno no va a tener una conciencia, una mente adecuada para poder cultivar sati. Entonces, normalmente en las enseñanzas del Buda, entonces lo primero que se enseña, y si ustedes van a países budistas de la tradición Theravada, como Tailandia, etc., la gente laica ahí normalmente lo que hace es seguir los lineamientos éticos. Ahora hay cada vez más gente que practica meditación, atención plena, mindfulness, pero tradicionalmente las personas budistas tradicionales lo que normalmente hacen es seguir los lineamientos éticos, y la comunidad monástica es un poco la guía espiritual en ese sentido, ¿no? Pero aquí en Occidente no, muchas veces salta eso y se enseña la parte de meditación, pero en realidad es indispensable establecerse en la parte ética para poder después cultivar y desarrollar la atención plena. Sí. Pero sí, ¿por qué hay que hacer más trabajo? El ir contra la corriente un poco, ¿no? Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, venerable, gracias por estar aquí con toda su sabiduría. Usted ha mencionado que ya reencarnarse como humano es una buena condición. ¿Qué pasa con las personas que se reencarnan con un trastorno narcisista
sea, que no tienen conciencia de hacer daño, que no tienen conciencia de moral. ¿Qué oportunidad hay para ellos para que aparezca rápido? ¿O cómo se entiende? O sea, de que no obstante uno reconecta, recargarse no es un término preciso, nosotros hablamos de reconexión. Renacer tampoco es, pero reconexión es mejor. Pero no hay, los humanos no son todos iguales. De acuerdo con el Abhidhamma, que es la enseñanza superior del Buda, los humanos pueden reconectar sin raíz, con 2 raíces y con 3 raíces. La conciencia de reconexión, que es la primera conciencia que surge en el momento, digamos, el primer momento de la existencia, digamos, la concepción. La conciencia de reconexión puede no tener raíces, puede tener 2 raíces o puede tener 3 raíces. Entonces, las personas que tienen 3 raíces con conciencia de reconexión, esos individuos son los seres que en esa existencia tienen una posibilidad de desarrollo espiritual. Pero las personas que no tienen 3 raíces, tienen 2 o sin raíz, esas personas en esa existencia están limitados en su desarrollo espiritual. No quiere decir que uno no puede practicar la ética, pero quiere decir qué nivel de desarrollo uno puede alcanzar. Entonces, sí, y también con relación a esos trastornos narcisistas y, ¿no? ¿Cómo se llama? NP, Narcissistic Personality Disorder, ¿no? NPD, ¿no? Eso también está condicionado por el karma pasado de las personas, lo que han hecho, ¿no? Entonces, hay una, aparte de las raíces que la conciencia de reconexión tiene, está también lo que uno ha hecho, ¿no? Entonces, hay una gran variedad de individuos. De hecho, en Pali el término manusa, que significa humano, se traduce como humano, manuso, mana, significa mente, y etimológicamente se define como esos seres que tienen una mente muy aguda. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que la mente humana es capaz de alcanzar el estado de Buda, como alcanzar, digamos, lo más bajo, digamos, ¿no? No sé, uno ve, ¿no? Esta gente que es responsable de toda la gente, ¿no? Entonces, la mente humana es capaz de lo peor y lo mejor. Esa es la definición de humano. Okay. Sí. Buen día. Buen día. Gracias. Y aquí hay una pregunta que estamos transmitiendo en vivo también, y hay una pregunta de un profesor. ¿Cómo puedo aplicar los principios budistas del desapego y la impermanencia en las relaciones personales? Bueno, hay distintas técnicas para eso. La práctica de la atención plena o mindfulness es una de ellas. Pero también, o sea, hay meditaciones específicas para practicar el desapego de la relación. Por ejemplo, practicar el amor benevolente, ¿no? Digamos, es una técnica también que uno puede... Entonces, amor benevolente es una especie de amor que no tiene apego, ¿no? Es un amor que uno no quiere tener nada. Entonces, cuando uno practica amor benevolente, uno no tiene apego benevolente. Se dice de que el apego es el enemigo cercano del amor benevolente, porque a veces se camufla, se confunde. Entonces, hay distintas técnicas que nosotros podemos utilizar para cultivar esto, ¿no? Pero la práctica de la atención plena o mindfulness es una buena técnica. No, pero no es fácil, porque también la mente ya tiene hábitos, ¿no? Entonces es difícil cambiar los hábitos mentales. Entonces, mi recomendación sería que asistir a un retiro de meditación y practicar en silencio, ¿no? Por un tiempo y después volver, digamos, a las relaciones, ¿no?
de esa manera yo creo que sería una buena estrategia. O sea, ya en el campo propio, a no ser que uno tenga cultivado y desarrollado la atención plena, es difícil, ¿no? Eso. Ok. Otra pregunta. Sí. Hola, buenos días. Sí, mi pregunta es, entendiendo que mientras más vamos creciendo, más vamos viviendo, es probable que obtengamos más impulsos mentales. ¿Cómo es que, o sea, desde qué etapa o desde qué edad uno ya puede empezar a practicar o sea, esta conciencia plena, ¿no? Entendiendo que, o sea, desde que nacemos no necesariamente uno tiene conciencia o la capacidad para hacer esa práctica, ¿no? Bueno, yo creo de que, por ejemplo, a los niños uno les puede enseñar cierto tipo de enseñanzas budistas antes de la atención plena, por ejemplo, la importancia de la ética, por ejemplo, porque la ética en el budismo es universal, en el sentido de que hay un principio que el Buda, que es de que todos, a pesar de las diferencias que tenemos algo en común. Y lo que tenemos en común es que no queremos sufrir, que queremos estar bien. Entonces, a pesar de las innumerables diferencias que existen entre los seres, entonces si nosotros aprendemos a ver a los demás a través de lo que tenemos en común, entonces el Buda dice, cuando uno se compara uno mismo con los demás, uno no debería dañar o hacer que otros hagan daño. Entonces los niños, o sea, yo creo que se les puede enseñar esos principios, ¿no? Entonces eso ya es un gran avance. No hacerle ver, ¿no?, de que esas personas, ¿no?, a pesar de las diferencias, son iguales que uno en ese sentido. Entonces hacerle daño a otro es hacerse daño a uno. Entonces de esa manera entonces uno puede ir inculcando estas virtudes o estos valores que el Buda enseñó, y ya, digamos, cuando uno es adolescente ya uno puede practicar. Bueno, en la época del Buda había novicios, niños, que eran arahants. Arahants son seres que han erradicado todas las impurezas mentales, ¿no? O sea, de hecho, ahí en la escritura budista están las preguntas del niño, del arahant, que son 10 preguntas que el Buda le hace a este niño que era un arahant. O sea, de que había erradicado todas las impurezas mentales. Claro, también tiene que ver con las existencias pasadas, ¿no?, lo que uno ha hecho. Pero, digamos, en general uno puede enseñar estos principios. ¿Por qué es importante, no?, la ética? ¿No? Porque los seres, a pesar de las diferencias, son iguales que uno, y que no quieren sufrir y que quieren estar bien. A un niño uno le puede enseñar eso. ¿Por qué es importante, por ejemplo, la paciencia? Por ejemplo, es una virtud, ¿no? Entonces, poder enseñar de esa manera, yo creo que de esa manera uno puede, y después enseñar toda la práctica de la atención plena. Pero sí, es importante tratar de transmitir estos valores de la educación. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Gracias, general. Disculpe, es que este es un tema muy importante para todos, ¿no? Últimamente, usted sabe muy bien las influencias de la alta tecnología. Por ejemplo, los celulares, los iPads, los iPods, los 5G, 4G. Y todo eso he leído yo que tiene una interferencia con todo nuestro sistema neurosimpático vegetativo corporal. Directamente nos hace daño. Realmente la inteligencia artificial y todo lo que viene ahí, realmente hay un grupo de científicos que están demostrando que hace realmente una interacción con nosotros y daña nuestra salud física, emocional, mental y espiritual. Y eso me preocupa un poco, ¿no? ¿Cómo abordar ese tema cuando está de moda, cuando nos obligan a aprender inteligencia artificial y todas las ramas que tiene, y a los alumnos también se les dice, tú tienes que
en tu propuesta de solución tienes que aplicar algún tipo de inteligencia artificial que se está promoviendo. ¿Será que nos estamos disparando al pie? ¿Será que le estoy diciendo fuma? ¿Será que le estoy diciendo consume alcohol o drogas? Porque a mí me da la impresión que todo esto moderno, la tecnología, literalmente es una droga. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Pues lo que le puedo decir es que nosotros vamos a tener un retiro ahora. Entonces, nosotros le pedimos a las personas que van al retiro, del miércoles al domingo, ¿no? De que dejen los celulares, digamos, no ahí en una canasta, ¿no? Y entonces los retiran, cuando las personas van a hacer retiro al monasterio, nosotros el noble silencio, por ejemplo. ¿No? También es una disciplina que uno tiene que cultivar eso. Entonces, bueno, dentro de lo que nosotros hacemos, y la gente que va, por ejemplo, al monasterio en México, entonces, es un lugar paradisíaco el monasterio, o sea, pero la gente no dura mucho, es bien interesante. O sea, es un bosque de niebla, o sea, un silencio y todo, pero la gente cada 2 o 3 días después se quiere ir, porque los placeres sensoriales. Pero bueno, a ese nivel nosotros tratamos de hacer eso. Pero por otro lado, hay cosas que yo creo que son imparables, ¿no? Y entonces también entender qué es lo que es posible hacer y qué es lo que no es posible hacer, ¿no? El Buda dice que la sabiduría es un poco eso, ¿no? Entonces, bueno, con relación a esto podemos hacer esto, pero no podemos hacer esto ahora. Yo creo que también hay que ver la tecnología tiene sus aspectos positivos, ¿no? Yo creo, por ejemplo, cuando yo me ordené en Estados Unidos en la década de los 90, principios, en el 95, por ejemplo, vino el Internet. Antes no había Internet. Y si nosotros no tuviésemos Internet, por ejemplo, nosotros no hubiéramos abierto el monasterio en México. Porque la gente va, nos contacta a través de Internet. Antes me escribió una carta, por ejemplo. Cuando yo estaba en el monasterio ahí en San Francisco, la gente que iba mandaba cartas por correo desde México, de España, ¿no? Y llegaban ahí, nosotros les contestábamos, y la gente llegaba, ¿no? Entonces, hay un aspecto positivo, yo veo, de la tecnología que ha acercado también estas enseñanzas a mucha gente que, por ejemplo, ahora hay gente que nos está viendo, ¿no? En línea, que de lo contrario no podría estar. Entonces, yo creo que hay que rescatar también esa parte, ¿no? Y saber bien, ¿no?, cuál es la parte positiva y cuál es la parte negativa, ¿no? Entonces, yo creo que el parámetro importante aquí es, el primero, es la ética. Que enseñar que no causar daño a otros seres. Eso ya es un gran avance, yo creo que se puede lograr. O sea, el mundo está así porque la gente no tiene ética. Porque el mundo causa daño y sufrimiento a otros. Entonces eso es un parámetro importante. El segundo parámetro, bueno, es el cultivo de la atención plena o de mindfulness. Pero hay ciertas cosas que yo veo que nosotros no podemos controlar. Pero dentro del monasterio, bueno, la gente deja el celular, practica meditación, se va más tranquilo a su casa, ¿no? ¿Y qué más uno puede hacer? O sea, es limitado. Yo pienso de que el mundo ya pasó ese punto de no retorno. Hay cosas que ya no podemos, lo del cambio climático, por ejemplo, la destrucción del medio ambiente. O sea, yo personalmente pienso de que uno puede trabajar a nivel individual o a nivel de grupo, pero a nivel del mundo en general, yo veo que es muy difícil, ¿no? Sí. Gracias. Usted ha mencionado el budismo Theravada. Tenía curiosidad de saber cuáles son las principales diferencias con el budismo Zen o el Karmakaya. Bueno, en realidad, el Buda
murió a los 80 años y después de que murió el Buda, los principales discípulos se reunieron porque el Buda antes de morir dijo que no iba a nombrar un sucesor. Y antes de morir el Buda dijo de que la enseñanza que él impartió durante 45 años es el maestro después de su muerte. Esas fueron las palabras que el Buda dijo antes de morir. Entonces, los monjes más importantes que sobrevivieron al Buda celebraron lo que se llama el primer gran concilio, 3 meses después de que murió el Buda, y siguiendo ese mandato del Buda, registraron oralmente su enseñanza y la clasificaron. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Entonces, en ese momento el budismo era uno. Pero después, 100 años de la muerte del Buda, ya había discrepancias con relación a las reglas de disciplina que el Buda había impartido. Entonces, había un grupo de monjes que querían relajar las reglas monásticas. Entonces, esa es la primera gran división que hay en el budismo. Y la gente que quería relajar las reglas era mayoría. Entonces, de ahí viene el Mahayana. O sea, no obstante, en esa época no se llamaba así. Mahasangika se llamaba 100 años después. El gran Sangha, ¿no? Y después, 250 años después de la muerte de Buda, ya empieza a haber diferencias doctrinarias en la interpretación, ¿no? Y eso tiene que ver con la cuestión de la realidad convencional que le estamos mencionando del lenguaje, el concepto. Si en una lengua es difícil mantener coherencia doctrinal, imagínense cuando ya se empiezan a hablar varias lenguas, ¿no? Entonces se dice que 250 años después de la muerte de Buda ya había 18 diferentes escuelas. Y 250 años después de la muerte del Buda, en la India había un rey muy famoso que era Asoka, que era un emperador que controlaba no solamente la India, sino lo que es actualmente Pakistán y Afganistán. Entonces ese rey mandó misioneros o monjes para difundir el budismo, y es así como el budismo se fue difundiendo a las distintas partes del mundo. Entonces, el budismo demoró muchísimo tiempo en llegar hasta China y después Corea, Japón, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que cuando el budismo llegó a China, la civilización china es una civilización completamente diferente a la civilización en que el Buda vivió. La civilización de la India es una civilización indoeuropea. El chino es una lengua que no tiene nada que ver con las lenguas indoeuropeas. Pero no obstante eso, el budismo penetró en la mente de esta otra civilización china. Entonces, la forma de conectarse con la realidad última de la civilización china fue diferente, ¿no? Entonces, de ahí viene el budismo Chan, el budismo que es el precursor del budismo Zen, ¿no? Y el Tíbet llegó mucho tiempo después, ¿no? Uno puede decir que todas esas vueltas que dio el budismo, entonces cómo se fue, digamos, mezclando con las culturas a donde fue llegando. Entonces las culturas, digamos, le dieron al budismo y el budismo le dio a la cultura. Entonces, normalmente hay una mezcla entre cultura, digamos, y la enseñanza, ¿no? El budismo Theravada se encargó, en realidad, de la misión histórica del Theravada fue preservar lo que el Buda enseñó. Eso es la misión histórica de esta tradición. Entonces nosotros, como quien dice, somos un poco custodios de lo que Buda enseñó y dejó, se registró oralmente y ahora, por supuesto, está escrito, ¿no? Entonces, por eso hay tanta... Y ahora, en el siglo XXI y en el siglo XX, es cuando todas las ramas del budismo se encuentran en el occidente. Porque antes existían, digamos, separadas en Asia, y no había prácticamente contacto. Entonces, esta es una época muy interesante para la historia del budismo, porque nosotros interactuamos con de distintas tradiciones.
en el mismo país, por ejemplo en México, que hay todos los tipos de budismo, ¿no? Y entonces tenemos esa posibilidad que antes no existía. Pero sí, o sea, responder su pregunta es, habría que escribir un libro o dar muchas conferencias. Pero es bien interesante este fenómeno. Sí, sí. Entonces, sí, el budismo zen, hay distintos tipos de budismo zen, ¿no? En Japón, en Corea, ¿no? Que viene del budismo Chan en China. El budismo zen, si usted le pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son las escrituras del budismo zen? Normalmente dicen, no, vamos a leer el budismo Theravada, ¿no? El Karupali, ¿no? El budismo tibetano es diferente, pero también dentro del budismo tibetano hay distintas ramas, ¿no? Entonces, sí, es un tema que falta para mucho. Ok. Entonces, ¿alguna pregunta? Sí. ¿Qué tal? Dos preguntas. La primera del profesor Martínez. ¿Puede realmente conciliarse la cultura judeocristiana occidental con el budismo? Esa es. Y la segunda es, ¿cuál es el camino desde la mirada budista de la compasión hacia uno mismo? La segunda, perdón, ¿cuál es el camino? Sí, ¿cuál es el camino o la mirada budista de la compasión hacia uno mismo y hacia los demás? Okay. Pues esa pregunta me hace pensar la primera. Pues yo creo que sí, bueno, yo creo que el budismo ha llegado tarde a Occidente. En México el budismo tiene, no sé, no obstante, como en Perú, ¿no? De inmigración china y japonesa, ¿cuántos años tiene? ¿Cuándo son los primeros migrantes que llegan a Perú aquí de China y Japón? Mediados del siglo XIX. 100 años. Siglo XIX. O sea que más o menos tendrá menos de 200 años. ¿No? En México tendrán a lo mejor 100 años inmigrantes y así a nivel ya de cultura mexicana, gente mexicana. El budismo empezó a llegar en la década de los 70, 1970, 80, ¿no? Y yo creo de que somos los últimos en llegar, ¿no? Pero las enseñanzas del Buda son universales. Entonces, yo creo que, por ejemplo, yo, no obstante me ordené en Estados Unidos, nací en Argentina, estudié en Argentina. ¿Por qué me interesé en el budismo? O sea, porque las enseñanzas del Buda son universales. Entonces, yo creo que esa universalidad de las enseñanzas del Buda trasciende, digamos, estas cuestiones de cultura judeo-cristiana, etc. Ahora, ¿cuánto tiempo va a llevar para que se permee, digamos, y penetre, digamos, en una cultura, por ejemplo, como la cultura mexicana, que tiene, digamos, es muy antigua también, porque toda la cultura prehispana y todo eso? Eso es difícil de predecir, pero lo que yo puedo decir aquí es de que la primera forma que el budismo ha llegado es adoptando las formas, a lo mejor, étnicas originales, ¿no? Por ejemplo, el Zen está copiando cuestiones culturales de Japón, ¿no? El tibetano, cuestiones culturales del Tíbet. Incluso la tradición Theravada tiene cuestiones culturales de los países originales Theravada. Pero gradualmente tiene que aparecer otra etapa. Y yo creo que la segunda etapa o la siguiente etapa es que se requiere gente que conozca profundamente la cultura donde uno está operando, por ejemplo yo en México, ustedes aquí en Perú, y tener un profundo conocimiento de las enseñanzas del Buda. Entonces, de esa manera uno puede transmitir esas enseñanzas a la cultura en la cual uno está establecido. Entonces, yo creo que esa es una etapa que todavía está para concretarse, pero gradualmente se va a lograr. Y con relación a la segunda, la mirada de la compasión en el budismo, la compasión significa aliviar el sufrimiento de los demás, ¿no?
hacer algo para aliviar el sufrimiento de los demás. Y bueno, también está incluido uno mismo en eso, en el budismo. Entonces, hay muchas formas de practicar la compasión, por ejemplo, ayudar a gente que está enferma a que se sane, a que no sufra, ¿no? Eso es una forma de practicar la compasión, pero el sentido último de la compasión es enseñarle a los demás la técnica o la forma de liberarse del sufrimiento, porque de esa manera uno va a liberarse completamente del sufrimiento. Entonces, uno puede ayudar a liberar el sufrimiento de una persona que está enferma o que una persona que tiene carencias de alimento, por ejemplo, de alojamiento, etc. Entonces, esa es una forma de practicar compasión. En el budismo Mahayana se cultiva mucho eso. Pero la última forma de practicar compasión es enseñar a las personas, a los seres, a liberarse del sufrimiento. ¿Okay? ¿No? ¿Más? Venerables profesores, alumnos, autoridades que nos acompañan hoy, gracias por estar acá. Cuando empecé hace algunos años, empezamos a hablar de bienestar. Teníamos que hablar también no solo de nuestros alumnos y de lo que pasa en el mundo, sino de nosotros mismos. Gracias por acompañarnos hoy, gracias por permitirnos una nueva, pausada y mirada profunda sobre lo que necesitamos nosotros mismos, también ser para nosotros mismos y para otros. Espero que tengan una buena semana y que los mensajes